Ahora continuaremos definiendo lo que son los requests para crear usuarios y modificar usuarios, de forma que en el request yo voy a generar un nuevo archivo donde sea usuario create request.cs. Entonces acá, si nosotros optamos por esto, vamos a seleccionar este texto y nos lo vamos a llevar para acá, porque es lo mismo, estamos dentro del namespace todavía request, y aquí vamos a definir el nombre de la clase public class usuario, en este caso usuario create request. Usuario create request. Entonces, ¿qué vamos a poner en el usuario create request? Vamos a ir al modelo usuario y vamos a tomar estos elementos sin esto. Es decir, vamos a tomar estos dos atributos, vamos a llevarlo acá al usuario create request, vamos a volver otra vez a el modelo del usuario y vamos a tomar estos otros sin el usuario role, este que dice virtual, porque eso no es un requerimiento. Vamos a colocar esto acá. Entonces, ¿qué requerimos para crear un usuario? En este caso solo requerimos el rol que le vamos a especificar al usuario, es a partir de aquí, el nombre del usuario, el nickname que sería el user y la contraseña de dicho usuario. Entonces vamos a copiar, como hicimos en el caso anterior de usuario rol, vamos a replicar esta parte, entonces a este lo vamos a llamar update usuario update request, que va a heredar de usuario create request. Entonces aquí podemos quitar el ID y en este solamente dejamos el ID. Y acá tenemos los requests, es decir, nuestros objetos de requerimiento para poder crear un usuario. Necesitamos el ID del rol, el nombre del usuario, nickname, password, y en el caso de la actualización vamos a requerir el ID. Por ende, podemos tomar de acá este mismo elemento que dice required de usuario role update y lo vamos a llevar a el required de usuario update request. Lo único que se debe proporcionar el ID del usuario, en este caso, a modificar. Ese es en el caso del update. Acá también, debemos poner como requerido el caso del nombre, el nickname, el password. Y también podemos definir lo mismo que pusimos acá en el create. En este pusimos un mínimo, un máximo y un require. Es decir, obligamos a que el usuario tenga que dar un nombre. Entonces vamos a hacer lo mismo para cada uno de estos casos. Digamos que se debe proporcionar el nombre del usuario. En este caso, como mínimo, el nombre debe superar los 5, lo vamos a dejar igual. Acá en el nickname vamos a establecer lo mismo, vamos a decir que el nickname debe superar al menos 3 caracteres. Voy a ponerlo aquí. El nickname debe superar los 3 caracteres. El nickname no debe. Ahora noto que aquí hay un error. No debe. Es decir, que eso tiene que estar replicado también. Acá. No debe. Eso se quedó así en usuario role. Pero estamos trabajando en el usuario create y update. De forma que aquí simplemente decimos que debe proporcionar el nickname del usuario. Nickname del usuario, porque ya está, esto que está aquí es específicamente para el nickname. Entonces vamos a hacer lo mismo para el caso de la contraseña.
¿Por qué lo colocamos arriba? Porque estos corchetes que están aquí están indicando que eso se está dando a password. Debe proporcionar una contraseña. Entonces vamos a decir la contraseña debe superar los 3 caracteres y la contraseña no debe superar los 50 caracteres. De forma que estamos pasando estos requerimientos tanto a password, nickname y nombre. En el caso del rol, como no sabemos qué rol en específico podemos tener definido en el sistema, sí debemos decir que a nivel de, bueno, fue que cambié la configuración del teclado. Hay algo llamado rango, en el que definimos que esto debe ser del 1 al int punto máximo, porque no sabemos qué cantidad de qué cantidad puede definir un usuario X. Max value, perdón. Max value. Estaba utilizando un método eh, de la clase int. Entonces, aquí nosotros decimos o definimos más bien que del 1 al número máximo de enteros. Es decir, que si me dan un valor 0 acá, él debe decir que no se aceptan o que el ID del usuario no es válido. Por eso decimos error message va a ser igual a el rol seleccionado no es válido. No es válido. Eso es lo que estamos diciendo ahí. De forma que tenemos ya los requerimientos para el usuario create y tenemos los requerimientos para el usuario update. Entonces, una vez terminado los requests, podemos hacer lo mismo con el tema de el usuario. Por ejemplo, en esta parte de acá, yo puedo aprovechar este espacio para crear la clase usuario records y moverla a un archivo diciendo public class usuario record. Entonces, acá nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos en casos anteriores, donde podemos tomar, por ejemplo, del usuario create. Bueno, es que ya aquí definimos los requerimientos a nivel de petición. Por ende, vamos a tomarlo nuevamente de acá, como hicimos anterior. Bueno, sin esto, porque después hace una referencia que no necesitamos. Vamos a colocar esto acá. Entonces nos falta todavía. Bueno, sí, pudimos tomarlo completo. O sea, pudimos tomar todo esto hasta acá arriba. Pudimos tomarlo completo, porque en el caso del usuario, ya usuario rol tiene sus récords. De forma que yo puedo decir lo siguiente y decir usuario rol record, porque aquí yo voy a devolver un récord. Entonces acá ya no necesito esta parte porque el ID del rol va a estar en este elemento. Es decir, si yo lo observo, yo veo que acá yo tengo el ID. Fíjense, yo tengo el ID, nombre y demás. Es decir, que no es necesario que yo diga ID usuario rol records. Entonces, ya que tenemos este record, podemos hacer lo siguiente. Hacemos un clic acá en usuario record, hacemos control punto y le decimos que queremos mover este tipo a usuario record y él nos va a llevar el elemento a un archivo separado y nos ahorramos el tener que escribir el namespace y demás. Simplemente definir esto acá. De forma que ahora yo puedo venir aquí a usuario y definir mis funciones de crear, modificar y tu record. Iniciamos entonces con la función de crear, que va a ser pública, estática, porque vamos a acceder de manera directa.
usuario crear, que va a recibir un usuario create request, que será un request. Entonces acá yo digo control punto y hacemos que le haga referencia al request en el shard y definimos en estos métodos que eh, podemos hacer lo siguiente. Si tomamos este elemento y lo colocamos al final, nosotros podemos seleccionar todo esto, darle clic derecho, ir a acciones rápidas, a ver dónde está acciones rápidas. Bueno, podemos hacerlo aquí en el bombillo. Acciones rápidas y decirle que queremos generar un constructor. Entonces, este constructor, bueno, este constructor yo puedo decir aquí, utilizando este constructor, decir return usuario. Entonces, él me va a forzar a que yo le pase los parámetros porque el constructor no tiene un constructor vacío. De forma que yo tengo que decir request punto, el constructor ya define cuáles son los parámetros que hay que pasar. Primero pide el usuario rol, por ende yo digo usuario rol ID, coma, y continúo. Request punto nombre. Recuerden que él está haciendo esto porque hay un error allá debajo que solamente se corrige si cierro y vuelvo y abro el Visual Studio Code. Request, ya tengo que ver si ese es el nombre, si no, nickname. Por eso es que me está dando el problema. Parte. Nickname. Nickname. No, el name es el que va. Ahora soy yo que estoy confundido. Name y después va punto nickname. Entonces después del nickname va el password, coma, request punto password. Oh, sí, es una nueva instancia. Return new usuario y va a recibir estos parámetros. Ahora los errores que él me está dando es debido al asunto de la ambigüedad, porque él ve como que este archivo está replicado 2 veces cuando no es cierto. Para evitar problemas, ahora que observo bien esta parte, y lo hicimos creo que en el record, a ver, el record, sí lo hicimos en el record de usuario rol. Para evitar este problema con el usuario record, debemos decir aquí setor y hacer un constructor nuevo para esta clase que esté vacío, que no reciba parámetros. Esto es para que por defecto, cuando no se le den parámetros, él no me explote o no me diga o no haga referencia a que no existe un constructor sin parámetros cuando yo requiera construir un objeto sin darle valores a través del constructor. Entonces, esto debemos definirlo de la misma manera donde creamos el constructor, en este caso de usuario, decimos setor, quitamos los parámetros, porque aquí definimos un constructor para el modelo de usuario. Entonces tenemos los dos, tenemos uno que no requiere nada y otro que sí requiere que se le pasen valores. Entonces, acá tenemos el de el crear. Nos falta entonces el de modificar. Public, static. Bueno, este no es estático, este es void. Modificar. Entonces aquí nosotros requerimos un usuario update request. Este va a ser nuestro requerimiento para poder modificar un usuario. Decimos si name es diferente de request.name,
Entonces name va a ser igual a request.name. Entonces hacemos lo mismo para los demás. Si el usuario role ID es diferente del request.usuario role ID, entonces el usuario role ID va a ser igual al que se defina en el request. Y así seguimos con el nickname y con el password. Entonces aquí tenemos el modificar concluido y continuamos con el public usuario record. Se va a llamar toRecord el método. Vamos a llevar a construir un elemento de tipo record basado en el usuario record. Entonces vamos a decir control punto y le decimos que queremos hacer uso de los records para poder retornar el récord de un usuario. Entonces, a nivel de record, este requiere de esta información, por lo que nosotros vamos a generar un constructor basado en todo el cuerpo y también vamos a generar un constructor vacío, setor, sin parámetros, tal y como está en el usuario role. Entonces, de este usuario, yo puedo decir ahora que esto va a retornar return new usuario record. Entonces yo tengo dos constructores, uno sin parámetros y otro con parámetros. De forma que aquí ya yo puedo decir id, coma, entonces digo usuario role, usuario role, que sería este, y como este elemento nosotros les definimos acá a nivel de usuario role, creamos un método llamado toRecord que devuelve un usuario record, entonces vamos a aprovechar de esta funcionalidad que nosotros creamos y vamos a decir acá usuario role punto toRecord el siguiente parámetro que nos solicita es el name, entonces decimos name, coma, el siguiente es el nickname, el mismo nos va informando, coma, y por último el password. Y de esta forma retornamos el récord basado en este mismo elemento. Entonces para corregir la parte de los errores, como él me está diciendo que tengo una ambigüedad, hago lo mismo que había hecho antes. Cierro Visual Studio, vuelvo y abro Visual Studio. Y aquí tenemos el proyecto. Otra forma de determinar si tenemos errores o no es simplemente viniendo a nuestro proyecto server, abriendo una terminal integrada en el server y específicamente y diciendo aquí .NET Build desde el server.
Entonces aquí podemos observar que la compilación fue correcta.